una fecha, un mes muy especial, muy particular, y un poco lo que es nuestra convicción en la construcción permanente de la memoria. En torno a esta fecha, me encuentro y me reencuentro con quien tengo del otro lado de la línea. Permítanme que le dé con mucho gusto la bienvenida, las buenas tardes a Horacio Raggio. Horacio, bienvenido a tu casa. Gracias, Alberto, como siempre, sí, así lo siento, la verdad. Lamentablemente que sea siempre para recordar que no haya olvido del asesinato de las gurisas, pero bueno, eso es lo importante, recordarlo, no olvidarse. Es cierto, para eso. Sí, encontrarnos, recordarlos y ¿por qué no? Emocionarnos. Yo la primera vez que tuve el gusto, en torno a esta fecha, allí muy cerquita del lugar donde tu hermana y las otras dos gurisas, las pibas de Abril, las muchachas de Abril fueron masacradas, me emocioné mucho porque una vez más, y te lo voy a pedir también hoy, cuentes después el tema de las palomas, que cuánta poesía, cuánta cosa primorosa se le puso a la lucha siempre, y yo siento que por momentos no logramos transmitirle ese fuego sagrado a las nuevas generaciones. No, lo que pasa que creo yo que mucha gente de repente no ha vivido o ha vivido y ha estado medio aislado de la realidad que se vivió en aquel entonces, y tanto es la juventud si no se lo estamos contando, porque tendrán otras versiones, sí, pueden tener otras versiones, pero hay que escuchar todas las campanas para sacar conclusiones. Y quién sabe lo que le han contado y cómo se lo han contado, ¿no? Entonces, es bueno poderlo recordar qué fue lo que pasó ese 21 de abril, ahí en Brazo Digital, habiendo 3 gurisas jovencitas, una de ellas embarazada, porque así por lo menos se empieza a interesar en el tema y a decir, pero ¿esto pasó realmente o esto verso? Y bueno, capaz que agarran un libro, o hoy por hoy la computadora sacan los datos que quieren en 5 minutos, no tienen que ir a la Biblioteca Nacional ni nada. Y bueno, y se pueden enterar de eso y de un montón de cosas más que existieron, no es cuento esto. Esto fue realidad, lo vivimos todos nosotros en carne propia. Y bueno, y hoy en día lo tenemos en el lomo, adentro de las tripas, y lo seguiremos llevando. ¿Qué vamos a hacer? Yo te pediría en el arranque que pensemos justamente en una muchacha, en un muchacho que esté sintonizando esta tarde la rueda y que no tenga ni la menor idea de qué estamos hablando. ¿A qué estamos refiriéndonos con estas 3 muchachitas, 3 jovencitas, una de ellas con una criatura en su panza, masacradas impunemente? ¿Cómo le contamos la historia? ¿Cómo le contamos la historia? Y todo empezó en la época de que unos señores quisieron salvar a su manera el país bajo el despotismo y bajo la bota y la fuerza y querer llevar a la gente a pensar o a no pensar más bien. Entonces hubo un grupo de gente, muchachas jóvenes como cualquiera, como pueden ser cualquiera de ellos que tú me decís, que se rebelaron porque no quisieron que le pusieran un collar y lo sacaran a pasear como un perro. Se movilizaron, de repente haciendo volanteadas, pintadas en las paredes, y bueno, y fue en ese entorno que empezaron a hacer su militancia las gurisas, que bueno, que llegado el momento las llevaron presas por esos actos revolucionarios, de repartir panfletos, pintadas paredes, y después que las llevaron presas, hicieron cualquier atrocidad con ellas, hombres que estaban preparados para la guerra, pero se ve que la guerra era otra, porque llevaban gurises jóvenes, las gurisas las velaban, las daban cuentos de lo que le pasó a mi hermana y a un montón de gente conocida, que no es que me hayan contado para adornar la versión. Y lo llevaban, lo venían a buscar a las casas, como pasó con mi hermana, que vinieron como a las 3 de la mañana, en Malvin. A todos vinieron
por todo Malvin se llevaron ómnibus y camiones llenos de muchachadas jóvenes para los cuarteles, para las comisarías, para todos lados, y no se sabía dónde estaba. Después de un tiempo, nosotros le íbamos a llevar la ropa y las cartas al Prado, a un lugar ahí que había en el Prado, y ahí nos daban las cartas y la ropa sucia de ellas, de Laura. Hasta ese entonces ni sabíamos a dónde estaba. Tanto es así que durante 3 meses no supimos dónde se encontraba ni nada, siempre íbamos ahí. Cuando supimos que la iban a pasar a juez militar y la iban a llevar a la Ciudad Vieja, allá en la Rambla, la Ciudad Vieja, que han juzgado militares. Y ahí empezamos a hacer, yo esto creo, no sé si alguna vez te lo conté, mirá. A ver. Ahora que empezamos a ir a hacer guardias allá abajo, en el CIN, lo que era, que quedaba bien contra la Rambla, No, los juzgados militares. no me contaste esa parte. Bueno, ahí Marta, mi madre, el Cholo, mis tías, mis primas, nos habían dicho que antes de ver que estuvieran en juzgada, no se podían ver. Entonces, la oportunidad teníamos de verlas si lográbamos estar en el momento que la llevaban a pasar a juez militar. Entonces, hacíamos guardia con todos los tíos, mi madre, y nos íbamos a pasar todo el día, en el horario de juzgado, ahí a la puerta del juzgado, en la esquina, y esperando que pasara, que pasara un jeep y verla pasar, ¿viste? Mi vieja, como era muy muy campechana, se hizo amiga de uno de los hijos ahí, ¿viste? De la puerta, y empezó a hablar y le empezó a contar lo que pasaba. Y le caímos tan bien al loco, le caímos tan bien que ya a mi hija la puteaba, ¿viste? Y le dijo, mira Marta, si tu hija viene, ustedes hoy la van a ver. Yo te digo que hoy yo los hago entrar. Pero macanudo, loco. Y el loco decía, gente como ustedes se necesita en la Armada. Porque la verdad que no es lo que uno piensa de lado afuera, es mucho peor. Bueno, la cuestión que cuando vino mi hermana, él nos hizo entrar, y ahí fue donde la vimos por primera vez, después que se la llevaron de casa. Ahí, no me acuerdo que estaba, llamó por teléfono y enseguida todo el mundo se pudo. Todo el mundo no, el Cholo, claro, Daniel, Raúl y yo, nosotros, los más cercanos. Y unas tías que estaban ahí también pudieron entrar después. Pero bueno, y logramos entrar y verlas. Ahí fue cuando la jugaron. A partir de ahí ya la podíamos empezar a ver. Ella estaba en el batallón 13, allá en Instrucciones, atrás de la ruta de Lourdes. Y bueno, ahí empezamos a hacer las visitas, y cuando los fines de semana, acá viene la parte que te gusta a vos. Me parece tan emocionante, tan conmovedora, quiero decirlo una vez más. No es una cosa que, como decís vos, te da la sensación de lo que ellas, cuando veían volar las palomas, bueno, ya lo cuento. Cuando ellos salían al recreo, que era a las 3 de la tarde, nosotros nos íbamos a la Gruta de Lourdes, cuando se podía ir a la Gruta de Lourdes, y desde la Gruta de Lourdes se veía que no es lo que es ahora, que es todo monte, creo que está todo lleno de árboles, hace años que no voy. Se podía ver entre los camiones cuando salían al recreo de todas las gurillas. Entonces ella sabía que nosotros íbamos a ir a la gruta. Entonces se empezaba a pasear por entre los camiones, y Raúl y yo criábamos palomas mensajeras. Entonces siempre llevábamos un canasto con palomas, y cuando ella empezaba a pasar, que la mirábamos también con larga vista, para que ella se diese cuenta que éramos nosotros, y soltábamos las palomas. Entonces ella sabía que estábamos ahí. Entonces las palomas volaban, primero daban unas vueltas las palomas para ubicarse, y después se volvía para casa, ¿viste? Entonces contaban ellas que ellas se quedaban mirando a las palomas cuando pasaban por arriba del cuartel. Por eso está la canción Laura Paloma. Claro. Y después se decía Washington, Cristina. Qué imagen. También. No. Bueno, esas eran las gurisas que hablamos al principio, para los muchachos que no saben. Después de eso... Pero eso también, permitime Horacio, pero eso también era la convicción, era el amor, era la poesía, eran los sueños, eran las utopías. Ir con un canasto de palomas para que sobrevolaran ese cuartel que luego se convirtió en el infierno grande, cuartel que se asesinó gente, cuartel que hay gente enterrada, cuartel terrible, que
cuando hablan de que familiares, que el odio, que el rencor, se generaban estas acciones de profundo amor, de profundo lirismo. Sí, pero es que, Alberto, tampoco te quedaba, si no hacías así, morías en la angustia, porque nuestros padres eran como que cuando se la llevaron, murieron. Claro. En parte, hay que ser padre y tener un hijo sabiendo que, o una hija, sabiendo que la van a meter en cualquier, con hombres hechos y derechos, preparados para la guerra, para combatir a sus iguales, que están también preparados para la guerra, que después se dejaban a violar, a matar, a torturar a gurisas y a muchachos jóvenes, que los torturaban, los agarraban entre unos cuantos y le hacían todas las atrocidades que uno se puede imaginar. Claro, la botijada joven no se puede imaginar, y muchos te dirán, ¿y para qué se metió? ¿Y para qué se metió? No se hubiese metido, se hubiese quedado en casa. Pero la juventud es lo que tiene, la rebeldía esa de no dejarse poner la montura. No una rebeldía por ser rebelde, porque sí, porque piensan lo que es la libertad, lo que es lindo salir a caminar por la Rambla, a quejarse con la novia, y que no lo vengan a cagar a palo porque se está besando en el medio de la Rambla. Esa es la libertad que se persigue, esa utopía de libertad que tanto se persiguió. Por eso toda esa juventud llegó a buscar otros caminos que de repente mucha gente no lo logró entender, ¿viste? Que hubieron excesos de ambos lados, capaz que sí hubieron excesos, pero los excesos más graves fueron los que tenían el poder, que eran los militares. En aquel momento combatían a una gente joven, que lo que hacían era repartir volantes, la mayoría, y bueno, después había otra parte, por supuesto, que ya era más combativa, pero hablando de la muchachada joven, sí. Las atrocidades que se hicieron en el batallón 13, como decías vos, que hay gente de esa gente enterrada abajo de esos árboles, y yo lo vi, no estaban cuando yo iba, había un poquititos y está lleno de árboles, que han encontrado alguna cosita, pero ahí abajo debe haber un montón de compañeros muertos. Lamentablemente. Los están buscando, que los padres lo están buscando. Entonces los padres son subversivos, los países son subversivos porque van a la marcha de los desaparecidos a clamar por un huesito que aparezca de los hijos, los padres, los hermanos, la madre. A esa gente es loca, porque está buscando un huesito de esa gente. Nosotros tuvimos, entre paréntesis, la suerte de que nos entregaran el cadáver, que cuando la fusilaron, ahí en Plaza Oriental. Pero tuvimos la suerte porque la fusilaron, porque la podían haber agarrado perfectamente. No era necesario asesinarlas como las asesinaron, no las iban a buscar teóricamente, pero eran 3 gurisas que estaban durmiendo cuando los agarraron adentro del apartamento. No estaban, que podían perfectamente haberlas vuelto a llevar a los cuarteles, y le iban a hacer lamentablemente Laura, cuando se fue de casa, el día que se fue de casa, pobre mi viejo esto te lo cuento ahora, esto no lo sacaba, nunca lo conté. A ver, por eso. Mi viejo se iba a trabajar, y mi mamá le dijo, ya papá, yo me voy porque yo no quiero volver a caer. Habían empezado a levantar a toda la gente que habían soltado, ¿viste? Sí. De los cuarteles. Habían empezado a caer compañeros de ellos. Y bueno, no la agarró y la ató a una silla. Éramos libres, nosotros en mi casa toda la vida, no sé, para que fuéramos libres, ¿viste? Como a toda la gente. Y bueno, y pobre se fue a trabajar y se quedó en casa y ya sabía que no la iba a ver más. Me quedé con ella en el living de casa y estaba esperando que la pasara a buscar un taxi. Y bueno, al rato tuvimos unas charlas con ella, ¿viste? De hermanos, y tocamos bocina y dije, bueno, me tengo que ir. Nos levantamos, y di un beso y se fue. Y a partir de ahí nunca más la vi. Hasta que después nos avisaron que pasáramos a buscar el cadáver por el hospital militar. Como quien dice, mira, llegó a la onda un bolso, anda a buscarlo, que una encomienda, no me salía. Pasen a buscar la encomienda por el hospital militar.
llamaron para que fuéramos estaba mi hijo en la esquina de casa hablando con una vecina y mi vieja. Nosotros estábamos en el frente charlando con unos amigos y suena un domingo, no me olvido, era un domingo gris, acompañaba todo eso. Y suena el teléfono, le voy a prender el teléfono y dice, familia Raggio, sí, de las Fuerzas Armadas. El señor Raggio, y digo, sí, enseguida lo llamo, no corte, lo te voy a buscar. Entonces me voy hasta la esquina, lo llamo a mi hijo y vine corriendo. Y cuando ahora estuvo mi hijo, pensé que se moría, ¿viste? Porque empezó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y empezamos a gritar a mi hijo que no le hiciera caso, ¿viste? Porque en esa época lo que acostumbraba a hacer llamarte y decirte que tu hija estaba herida, tu hijo le había pasado algo, y después te dejaban en eso y cortaban, ¿viste? Acá, bueno, fue distinto. Acá se fue mi padre con un tío mío, que mi padre no pudo entrar a reconocerla, bueno, y entró mi tío a reconocerla. Y si se queda, nosotros nos la devolvieron, ¿viste? Por suerte. Entonces uno se pone en el lugar de la gente que le desaparecieron al pariente, al familiar, y es jodido. A mí se me perdió un perro, mirá vos, se me perdió un perro una vuelta y no dormí durante no sé cuántas noches, hasta que lo encontré. Claro. Imagínate lo que es un ser humano, imagínate lo que es un ser, la gente no lo entiende eso. La gente se piensa que van a bobear el 18 de julio porque no tienen nada que hacer, y cada vez es más masiva la marcha de los desaparecidos. Y bueno, la gente está entendiendo, y la juventud lo está entendiendo, eso. Mirá que ahora con nosotros están trabajando gurises jóvenes, muchachas de abril, se han sumado quizás jóvenes, bueno. Con un entusiasmo, bueno. Con un entusiasmo que van a una velocidad que divina, ¿viste? Pero es interesante que sepan la historia de lo que realmente pasó. Para que, no digo que para que estén de acuerdo, no, ¿viste? Pero sí para que puedan saber y ponerse, averiguar, y bueno, puedo estar de acuerdo, no. Yo en el laburo que trabajaba con policías, que salían policías. Y había muchachos, no de guardia a veces, había muchachos jóvenes, militares o de la policía, que me decían, Horacio, vení, te haces una pregunta, porque yo soy de campaña, dice. Yo no, en la dictadura no había nacido, ¿cuánto que te digo que tendrían 27, 28, 30 años, mano? Me pedían que le contara cómo había sido, que sabían que yo tenía una hermana que la habían asesinado, y yo me llevaba genial con todos, con todos los milicos, me llevaba, pero divino, y sabían cómo pensaba, y ninguno me faltó el respeto, al contrario, yo aprendí a respetarlos mucho más, a todos, porque no todos son iguales, no todos son asesinos. Ni mucho menos. No, entonces, ese tipo de gente es a la que hay que prestarle 20 minutos de nosotros para explicarle, te lo voy a contar del lado mío, le decía. Yo, cómo lo viví yo, no le voy a poner ningún aderezo. Y le contaba lo que había vivido yo en aquella época. Y lo que era ser estudiante en aquella época. De lo que era ir al liceo de noche, y venir al nocturno y venir a las 12 de la noche caminando, y quedar toda la cuadra llena de milicos fusiles, y si te cagabas, si salías corriendo, te cagaban gabalazo. Y después decían que te iban la voz de alto, y fuiste. Éramos gurises de 16 años. Yo cuando mataron a Laura tenía 17. Entonces, viste, eso no lo han vivido los gurises, por suerte no lo han vivido, que no lo vivan nunca porque fue espantoso. Y bueno, y lo que han hecho fue destruir a todas las familias, no el espíritu ni las ganas de la gente, porque eso no lo van a poder destruir. Y otra cosa que hicieron, que toda esa gente que mataron y desaparecieron, ellos saben, siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Va a estar no el cuerpo, va a estar el espíritu de esa gente. Ese es el miedo que tiene alguna gente, que tiene con las ideas satánicas, ¿viste? Que tiene esa idea de que el poder tiene que sublevar a la gente a poner abajo de la bota y pisarle la cabeza. No tiene por qué ser así. Pero bueno, no sé si me quieres hacer una pregunta. No, te estoy escuchando. Y estoy recordando que el sábado, en la rueda de Amarreando, volví a contar lo que planteé allí, estando tú, estando toda la gente, nos encontramos una vez por año, esta vez no va a poder ser de vuelta por la pandemia.
Yo sé que Gabazo no va a hablar, yo sé que los más conspicuos delincuentes van a mantener este silencio, pero sigo teniendo la ilusión de que, por ejemplo, el chofer que paró el camión en el mismo lugar que estábamos juntos en la calle contigo tantos años, algún día se decida decir, bueno, yo estaba allí y la cocina, que se cocinaron los huevos fritos después de la masacre y luego la robaron, la llevé para tal cuartel, o la llevé para la casa de tal general, o la llevé para venderla no sé dónde. Alguien dirá, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, es la construcción de la memoria, es saber qué pasó también en detalles que pueden parecer ínfimos, pero son muy simbólicos. Para mí es muy simbólico eso de las palomas, tu actitud, y es muy simbólico en sentido contrario, con paredes llenas de sangre, de piel, bueno, eso hacer huevos fritos en una cocina y después robarse la cocina y la sartén. Llevarse todo, la heladera, todo, no dejaron nada. Los vecinos, Carlito, uno que yo me hablo mucho con él, ahora por supuesto ni que hablar, que vivía a espalda del apartamento, cuando contó que yo lo conocí y me contó las cosas en crudo, te lo tenías que comer en crudo todo lo que te decían, porque no había aderezos para suavizarlo, era todo que tenías que empezar a tragar saliva y apretar los dientes. Que cuando entraron los padres, cuando se fueron los milicos que saquearon la casa, que delante de todos los vecinos cargaban el camión ahí en la puerta, y los vecinos después pudieron entrar al apartamento y vieron el lugar a donde las activizaron, que estaban todo lleno de sangre, la pared, porque era entre una esquina del dormitorio y un ropero. Ahí se metieron, se ve que se abrazaron ellas y ahí las activizaron. Y bueno, dice que ahí todavía quedaban pedazos de carne en la pared pegado, pedazos de pelo en el techo, por todos lados había pedazos de carne, sangre, pelos, porque las dejaron activizadas. Yo pensé que mi hermana había tenido nada más que un balazo, que yo se lo vi cuando la velamos atrás de la oreja. Y cuando se le hizo la autopsia, ahí, bueno, a Diana tuvieron que velar a cajón cerrado porque la quedó pobrecita hecha caloso. Y Laura no era solo ese balazo, pero sí, eso es algo que no se puede olvidar, no se puede dejar de olvidar eso, porque no podemos ser testigos de algo que puede pasar algún día, y para evitar eso es como el maldito coronavirus. Estamos peleando para que no nos mate, y sin embargo la gente se ha unido para luchar para que esto no nos mate. Y para esto otro que pasó, la gente no se une y piensa que esto realmente pasó, quizá es un coronavirus de hace años que tenemos acá. Si no, eso no se le pone un antídoto de paz, de tranquilidad, de que esto no puede suceder nunca más. Puede mañana se va a pasar, ojalá que nunca pase, ojalá que nunca. Yo te lo digo porque tengo nietos, tengo hijos, y no quisiera que pasen por lo que uno pasó y que tenga que cargar toda la vida como cargamos nosotros. Horacio, al tiempo que te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho tu afecto, te agradezco mucho la convicción y la emoción con que contás estas historias. Te paso allí el micrófono y cierra como tú quieras. Comparte lo que te salga del alma y quieras que todas y todos escuchemos. Sí, es lo único que tendría que decir es que esto no pasará más, porque